Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tengo el placer de saludar con Víctor Gerardo Aguilar Fijó, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Bienvenido. Creo que la situación del país en la parte económica se encuentra un tanto compleja. No sé si la política de los aranceles de Trump, no sé si el no cobrar un centavo por los capitales que se exportan, en fin, pero la situación como que estamos viviendo un marasmo. No sé cuál sea tu opinión, Víctor. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Efectivamente, creo que la situación económica del país es el resultado de muchos elementos que se han integrado, cada uno tiene su peso, pero que han intensificado la situación para mal debido a las dificultades que son de conocimiento público. La última, como bien lo han mencionado ustedes, esta propuesta ya ejecutada, de hecho, por parte del gobierno de Estados Unidos de colocar un arancel universal, es decir, de repartir aranceles a todo el mundo a diestra y siniestra, con algunas diferencias entre países, dependiendo de cuál sea el efecto que él pretenda, que de hecho es algo todavía muy opaco, pero de que hay algún efecto, algún impacto que él, como presidente de ese país, busca, eso sí, es lo único que está claro. Bien, se dice a través de las personas críticas en el mundo y se conversa a través de bastidores, en el sentido de que lo que recaudará el señor Trump por los aranceles que se ponen a nivel mundial servirá para minorar el pago del impuesto a la renta en los Estados Unidos. Es decir, miles y miles y miles de ciudadanos se beneficiarán de este descuento porque vamos a pagar ese impuesto a los países dependientes y los que tenemos relaciones con los Estados Unidos. Sí, por supuesto, yo creo que hay un multiefecto en todo esto. Yo entendería que tomó algún tiempo pensar y que deben tener alguna cifra en positivo para que el gobierno de Estados Unidos haya tomado esta decisión. Porque por otro lado, si es que hubiese un alivio en impuestos, es decir, una reducción en los tributos que el norteamericano, que el estadounidense tiene que pagar, tendrá que haber sido bien calculado y tendrá que buscarse si es que esto le compensa el incremento en varios de los productos que habitualmente él compra y que son objeto de importación, es decir, son comprados a otros países. Todo ese efecto habrá sido calculado. Sin embargo, también me parece que quizás algunos analistas que han hilado muy fino creen que el resultado de todo esta propuesta de arancelaria, de incrementos arancelarios, lo que busca es un alivio en la enorme deuda que tiene Estados Unidos. Es un tanto complejo la explicación, pero yo podría resumirlo, es que dado que los mercados de valores vía acciones, que son renta variable, están muy relacionados con renta fija, en este caso con bonos, y la forma más importante de financiamiento de los Estados Unidos son los bonos del Tesoro, lo que buscan es crear un efecto para que el rendimiento, es decir, la tasa de interés que los bonos de Estados Unidos pagan, se reduzca. Así ellos pagan menos deuda y tienen un alivio en una deuda que es de una cifra astronómica enormemente grande, que solo escribirlo demandaría algún tiempo por la cantidad de ceros que esta cifra tiene. Bien, Entonces, algunos mencionan que ese es el alivio que se busca finalmente. un momentito, Gerardo, se nos fue el audio. Aló, aló, ¿me está escuchando? Sí, le oigo bien. Ok, vale, vale. Ahí tenemos que editar, por favor, verás el minuto que es. Bien, en todo caso, decía yo que el efecto que va a producir en el mundo es incierto, variable. El precio del petróleo se ha derrumbado, por ejemplo, esto perjudica a la economía ecuatoriana. En los mercados de valores, las acciones de ciertas organizaciones mundiales que tienen en su control el mercado también han tenido un duro golpe. Esto no hará que retroceda el señor Trump en sus decisiones, porque se vuelve más complejo para él tratar de recuperar mayores valores cuando por otro lado hay respuestas geopolíticamente analizadas por otro gobierno. Yo no creo que retroceda, al menos en el corto plazo. No creo que
que revea la decisión, porque estoy convencido de que cuando decidió implementarla, estaba dentro de su hoja de ruta el que ocurra precisamente esto, que haya una depresión en los precios de algunos commodities como el petróleo, pero sobre todo habrá calculado que las bolsas, incluidas las bolsas norteamericanas, por supuesto, las bolsas del mundo van a empezar a caer. Creo que era algo deseado, que estaba calculado. Por eso creo que no vaya a retroceder. Quizás lo que le lleve a retroceder sería en esta guerra comercial, una ofensiva muy, muy fuerte de Unión Europea y de China, sobre todo. China ya ha dado alguna muestra incrementándole fuertemente los aranceles. Y Ujú. ese incremento arancelario es, de hecho, una aceptación de la guerra comercial. Pero la guerra comercial, como cualquier otra guerra, como los habituales conflictos bélicos, tiene que generar muchas pérdidas, muchos muertos. Entonces, yo creo que ese es el camino que han decidido las partes, pero sobre todo quien empezó esto es el camino que han decidido tomar. Sí, el camino que han decidido tomar es durísimo, pero Trump ha dicho que él podría lograr que se mermen los impuestos en las transacciones comerciales si es que, por ejemplo, las empresas que tenían su sede en los Estados Unidos regresen, porque muchas salieron a otros países en donde la mano de obra es mucho más barata. Entonces, Trump, al final de la tarde, dice, señores, regresen a los Estados Unidos, esta va a ser una ventaja para ustedes en el pago de los impuestos y además de eso vamos a hacer que crezca la economía americana. Y no recuerdo exactamente cuántas bazas de trabajo dijo que podrían lograrse, Gerardo. Yo creo que esto es dentro de todo el plan. Creo que la segunda parte de este plan es el inicio de conversaciones bilaterales, porque los países como el nuestro, como no tenemos moneda de cambio, nos toca ir a rogar Claro. que sea más generoso con los aranceles, pero otros países con otras condiciones, quizás a nivel de conversación con el gobierno de Estados Unidos van a tener que sentarse a negociar de tal forma que se lleguen a acuerdos. Yo creo que a partir de ahora va a haber un desfile de reuniones bilaterales, Estados Unidos recibiendo a los países y negociando particularmente con ellos. Y creo que eso lo hará con la mayoría de países, con una enorme mayoría de países, dejando los dos bloques grandes para ver qué ocurre. Me refiero a la Unión Europea y a China, porque esos son digamos, las contrapartes más fuertes en toda esta guerra comercial. El resto de países tendrán que o rogar o dar algo a cambio, que no Hay sabemos que, qué. posiblemente tenemos que hacer genuflexiones y rogar al imperio de que sea blando con nosotros. Pero tenemos otro elemento que debemos de analizar, Víctor Gerardo. La situación de México es totalmente diferente a la situación del Ecuador. No sé si se deba a la madurez del gobierno mexicano o por la estrategia del gobierno americano. No sé si es realmente por temor a los mexicanos, que tienen una lucha increíble desde Emiliano Zapata, en fin, y ha cedido, no ha impuesto los aranceles. ¿Cree usted que hay ahí a lo mejor un acuerdo entre los dos países? Yo creo que ya puede haber habido un acuerdo, porque México tiene moneda de cambio, tiene con Ujú. qué negociar. O sea, yo no sé los pormenores, lo que voy a hacer es lucubrar. Pero ¿qué pasa si México le decía, me subes mucho los aranceles, no te adhieres al Tratado de Libre Comercio? Yo levanto las fronteras y solo haz tu parte en el cuidado del ingreso de la gente. Ya, Porque de lo que yo entiendo, dentro de la política migratoria de Estados Unidos, el papel de México es muy importante. De alguna manera es el filtro, el último filtro antes de que pasen los migrantes a territorio norteamericano. A lo mejor va por ahí la negociación, pero también tienen un tratado de libre comercio que sea como sea, les genera algunos amparos, lo que no tenemos nosotros. Y ahí están las complicaciones en algunos de nuestros productos que compiten con Perú y Colombia, que sí tienen tratado y que han tenido algún alivio en los aranceles. Esos productos van a verse perjudicados. Hay otros productos nuestros que paradójicamente el arancel les va a beneficiar, porque ujú, los competidores nuestros, sobre todo quizás en atún, el principal competidor nuestro es Tailandia. A ya, Tailandia le clavaron, quizás la palabra es
grosera, pero es muy expresiva. Le clavaron un arancel de 35%, mientras que el atún ecuatoriano se va a pagar a 10. Ujú. Entonces, se abren mercados para ellos. La contracara son productos como el camarón o como las flores que se ven altamente perjudicadas. Pero en la medida en que nuestros competidores hayan tenido un arancel superior al nuestro, nos pone en una ventaja que es deseable. Para algunos productos sí, para otros productos no. Por eso creo yo que el mejor de los análisis no es el genérico, no es el integrado, no es el generalizado, sino es partida por partida, producto por producto. Algunos pierden y otros ganan. Por otro lado, la situación es clarísima. Ciertos productos a lo mejor sacamos ventaja, pero la producción de nosotros es demasiado pequeña en relación a lo que produce en otros países. En el atún posiblemente estoy de acuerdo, Víctor, pero tenemos el banano, el cacao, las flores, incluso la exportación de productos nuevos, pues hablamos del aguacate, en fin, tantas circunstancias que por cierto son pequeños rubros, pero suman y suman una cantidad interesante. ¿Va a este a ser un estímulo o va a ser el declive de estas nuevas empresas, de estos nuevos productos que estamos nosotros pues cultivando, cosechando y exportando en la República del Ecuador? Sí, es otra vez un poco la respuesta anterior. Hay productos que perderán mucho. Por ejemplo, leía recientemente que uno de los productos que entra o que entrará en una crisis significativa es la producción y exportación de mango. El 90% de esa fruta va a Estados Unidos, pero el arancel no les va a permitir competir porque los competidores tienen un mejor arancel. Por Ujú. otro lado, no pueden diversificar. No sé la razón, pero extrañamente el mango le gusta al consumidor de Estados Unidos, pero no le gusta la variedad nuestra a los europeos y asiáticos, cosa extraña. Pero, Ya. por ejemplo, ese tipo de productos, ese sí se verá en muy perjudiciales situaciones, con todo lo que eso tiene como efecto, pérdidas de empleo, pérdidas de inversiones, eso sí va a resultar muy dramático, sin lugar a dudas. Viene también otra pregunta adicional y su criterio certero sobre la situación de los migrantes. Va también esa política bastante fuerte. Viene también a afectar a la República del Ecuador, a pesar de que se hizo un anuncio oficial de que no habrá más exportación de los ecuatorianos y que Trump se había portado generoso al decir que no va a proceder a la deportación de los ecuatorianos. Bueno, de lo que he analizado, sé que el flujo de deportaciones no es superior al flujo que de años anteriores se venía produciendo. No ha pasado como en otros países en donde esa deportación se ha incrementado masivamente en forma significativa. Pero esto es hasta este rato, la foto es hasta este rato, ¿no? No sabemos qué pase después. No sé si se olvide de este alivio que les dio al país con sus migrantes. Eh, no sabemos porque de alguna manera si alguna característica clara tiene el presidente de Estados Unidos es que de alguna manera es impredecible. Así que es muy probable que si es que llegó a algún acuerdo después se le olvide y resulte que entramos en la vorágine de deportaciones masivas. Hasta este momento no ha habido mayor cosa, pero vamos a ver cómo viene la mano después. Bien, ahora yo le oía a usted que ciertos países que tienen acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, por política desde que yo estuve en la gloriosa Universidad de Cuenca, hablábamos de que no debería hacerse pactos bilaterales, sino mejor pactos comunales. Pero sin embargo, los países que tienen estos pactos están favorecidos por la política americana, por la nueva visión de Trump, o tienen un trato a lo mejor paralelo o igual al que tenemos los países que no tenemos estos tratados internacionales. Sí, por ejemplo, hablemos de un producto en particular, las flores, que son un producto muy importante. A ese producto se le subió el arancel, ya pagaba 6%. Se le subió 10 puntos, ahora va a pagar 16%. Los competidores nuestros por tratado de libre comercio pagaban cero arancel. Ahora van a pagar 10% de arancel, porque ese arancel universal del 10% fue para todo el mundo. Ahí ya perdemos mercado de entrada, porque no es lo mismo un arancel de 16 que Claro. encarece mucho que un arancel de 10 que es manejable. Entonces, esas preferencias
vamos a empezar a perder, pero por ejemplo, ese producto en particular es muy importante. Los países que tienen tratado comercial se van a ver beneficiados. Ya no podemos competir en iguales condiciones. Entonces, yo recuerdo que esto de hace algunos años hablaban de este bobo aperturismo, pero claro, me imagino que no sabían que iba a pasar esto y esas son las consecuencias. Las consecuencias están claras. Los tratados de libre comercio a lo mejor beneficiarán a ciertos países, pero por otro lado, nosotros tenemos una realidad corriente a este rato. No sé cómo afecte en mayor forma, perdón, pero en el presupuesto general del Estado, que es ley para la República, está ya acumulado un déficit de 911 millones de dólares y atrasos por 1.139 millones de dólares en el primer trimestre del 2025. Es una realidad que espanta. ¿Cree usted que a través de ciertas facilidades para la inversión extranjera se pueda recuperar algo? ¿Van a servir las políticas que el señor Noboa ha implementado? ¿Van a hacer un paliativo? Bueno, siempre que sea posible y realmente se vea en la práctica que ingresó inversión extranjera directa y que esa generó empleo, empresa, recursos que luego son reflejados en mayor tributos que recibe el Estado, ahí, solamente ahí, podríamos decir que han sido efectivas esos planes. Pero desde que yo tengo conciencia clara, he oído a los gobiernos decir que quieren incrementar la inversión extranjera directa y me temo que ninguno ha podido. ¿Por qué podría o debería pasar ahora si las circunstancias no solo que no han mejorado, sino parece que en términos de contexto por las inseguridades, las múltiples inseguridades que este país tiene, va a ser más complicado? Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso. No podría asegurarse un incremento en la inversión extranjera directa si es que no se resuelve el tema de la seguridad, tanto la seguridad jurídica como la más palpable, que es la seguridad social, la seguridad física. Esa, mientras no se resuelva eso, no creo que hay cómo planificar o dar el espacio o crear el ambiente propicio para que la inversión extranjera directa venga a poner aquí los recursos. Bien, ahora, yo Ahí está la decía que dificultad. sí, yo decía que la situación del país es dolorosa, crítica, difícil. Según datos del INE, que voy a suspender los guarismos para no confundir a las personas, pero el desempleo ha crecido, el empleo informal ha crecido, hay una morosidad en el sistema bancario y cooperativo bastante fuerte, apenas 70 millones de inversión extranjera. Esto hace que el panorama sea desolador. Encima lo que está pasando con los Estados Unidos, y entiendo que las divisas que mandaban nuestros compatriotas van a tener algún tipo de prohibición. Trump ha dicho que quiere que la inversión se realice en los Estados Unidos. ¿Va esto a dificultar más aún nuestro desarrollo económico cuando sabemos que las divisas prácticamente es el puntal de la economía ecuatoriana? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de 7.000, 8.000 millones al año de ingresos vía remesas. Entonces, si es que se le pone algún coto, algún límite a ese ingreso de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos, yo creo que lo vamos a ver peor. El panorama se pondría extremadamente complicado. Y ya que hablamos al inicio, yo mismo puse la palabra hace un momento, creo que también hay que rogar que eso no ocurra, que se tenga un trato especial para que siga el flujo de recursos. Pero no sabemos qué pase. Además, estamos, y esto abona para mal al contexto difícil que vivimos, es que no sabemos quién va a gobernar el país, porque eso Neutralmente. también tiene en incertidumbre a quienes quieren hacer inversiones, a quienes tienen que tomar decisiones, porque ya sea por una u otra línea, algo les espanta, ¿no? Entonces hay que esperar recién a ver qué ocurre después del 13 de abril para que algunas decisiones que venían estando diferidas se hagan efectivas. Bien, por otro lado, la guerra de aranceles indiscutiblemente afecta a la economía de varios países en la oferta y la demanda. Los países grandes como Estados Unidos son países como la China, como algunos países de la Comunidad Europea, tienen un trato, yo diría, pues seguido
pero con los Estados Unidos nosotros tenemos es el principal país al cual exportamos nosotros y estos aranceles va a verse totalmente afectados. Es decir, que posiblemente habrá una reducción aproximadamente del 20% de las importaciones en virtud de los aranceles que nos han colocado. Claro, la mayor dependencia con un país, comercialmente hablando, nos pone en una situación complicada. Es una ley, una norma, una regla conocida, que la mejor opción para estar o para hacer frente a los posibles escenarios es la diversificación. Y la producción exportadora de este país, no ha logrado diversificarse en la medida que hubiese sido favorable. Ahora dependemos de varios productos en exportar el 80, el 90% del total que se produce. Si se pierde ese 80 o 90% y no hay cómo colocar porque no hubo un proceso anterior de diversificación, esas industrias en particular van a desaparecer. No es que ni siquiera van a perder recursos, van a desaparecer porque cualquier negocio, la tienda de barrio, si es que deja de vender el 90% de sus productos, va a desaparecer. Es así diría yo, cruelmente y sencillo. Bien, ahora, frente a estas medidas, usted decía que podríamos ir a conversar, a someternos, a conseguir favor, a decir, pobrecitos del patio trasero del Ecuador necesita, el patio trasero de los Estados Unidos necesita ayuda, en fin, pero no se trata de ayuda, se trata de que nosotros debemos recomponer nuestra economía. Habrá tiempo, habrá la posibilidad, hay el diagnóstico, pero el pronóstico es muy difícil de anticipar, Víctor. Yo creo que este país tiene potencialidad enorme. Los mismos productos de los cuales he hablado, son productos que son estrella mundial, mundialmente hablando. El país en producción de atún es el segundo del mundo, solo superado por Tailandia. No se diga los camarones, el banano, porque es un país sumamente rico. Por eso creo que tiene la potencialidad de mejorar su economía. Pero hay que vencer el tema de la clase política Es tan tan falta de... difícil. Sí, sí. Yo creo que esa y la inseguridad creo que son las principales dificultades que han impedido que una economía con tanta potencialidad, genere los recursos que tiene que generar. Mientras no se venzan son dos problemas gigantes, porque se han vuelto estructurales. Mientras no se resuelvan eso, la economía no va a salir. Potencialidad hay, creo que mucha, pero tenemos estas grandes dificultades. Recuerdo yo que cuando abandonó el poder, digamos, fue reelegido o elegido el señor Moreno, se decía que teníamos una deuda fiscal de 70.000 millones. Después del Banco Mundial dijo, corrigió y dijo que eran 40.000 millones, pero ahora tenemos 81.000 millones de deuda externa y tenemos un déficit fiscal que ya habíamos señalado. ¿Qué va a pasar? Tenemos que echar más, siempre tenemos que echar la mano a más deuda externa, a más organismos internacionales de crédito, porque si no, no se va a cumplir. Se vaticina, se pronostica. Los agoreros dicen que a lo mejor hasta octubre podemos tener algún tipo de movimiento ahí y de allí comenzará, como dice el tanco, cuesta abajo en la rodada. Claro, sí, y el recurso interno es difícil de obtener. Es decir, el tributo, que es lo que alimenta las arcas fiscales en alguna medida, es cada vez más complicado porque no hay empresas que estén surgiendo, las que quedan tienen complicaciones, ahora exacerbadas por los temas de aranceles en industrias puntuales. No se va a compensar con las industrias que luego de esta medida puedan generar más ventas. Creo que no va a ir por ahí. El precio del petróleo no va a subir, creo, en los próximos días, próximas semanas. Eh, Todas esas circunstancias que permitirían tener más recursos internos no van a producirse, al menos en el corto plazo y quizás ni siquiera en el mediano. Entonces, como siempre, como usualmente ha ocurrido en países como el nuestro, la única salida posible es el préstamo, la deuda externa.
que llegando a los niveles en los que está y con los niveles de riesgo país en esas calificaciones tan altas que están cercanas, más cercanas a los 2.000 puntos que a los 1.000, es cada vez más difícil conseguir recursos. Yo creo que el trabajo más difícil que hay en este país es ser ministro de Economía y Finanzas, porque me imagino que le exigirán recursos en todas partes y él no tiene. Claro, Esa es la, el la- arca, las arcas fiscales están en soletas. Ahora, no solo que no tiene, sino que debe. esa es la situación. Que es que la auténtica tarjeta de crédito, consumo, no tengo para pagar y sin embargo sigo debiendo. Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Pero acá se va a producir otro problema. La guerra de los aranceles va a causar objeto por la demanda. Es decir, posiblemente se ponen restricciones para las importaciones para de esta forma evitar la salida de divisas, pero se ve echar mano de los recursos que sirven para las universidades, para los hospitales, para las carreteras, priorizando, entre comillas, del gasto, el gasto corriente, el gasto normal, sacrificando el gasto que tiene que realizarse necesariamente, yo considero que es un gasto de inversión en las carreteras, en educación, en la salud. Va a ser más dura la situación social entonces en el país. Sí, yo creería que en la medida en la que no se realicen inversiones en esos sectores, en particular educación, salud, pero que además se limite la inversión pública por el lado del Estado, eso va a deprimir más las condiciones. Ahora, por el lado del privado, si el privado también tiene limitaciones para la inversión, si también tiene limitaciones para creación de negocios, también por ese lado va a haber una depresión. Si además los insumos con los cuales produce bienes son importados y se limita la importación o se ponen muy caros, porque respondemos con incremento arancelario, no hay mucho por donde correr, ¿no? Esa es la cruel realidad. Entonces, tendrían que alinearse muchas cosas buenas al mismo tiempo como para que vayamos poniendo la casa en orden. Pero además, no tienen que pasarnos cosas raras, extrañas, eh, qué sé yo, que el incremento de lluvias deprima más la producción en algunos sectores agrícolas o que volvamos a los apagones. Yo decía raras, pero estaba pensando que tal vez se han vuelto relativamente comunes en un país como el nuestro. La balanza de pagos puede darnos un referente para poder seguir analizando, pero no es tan cierta. Quiero decir, tiene una fluctuación, por eso se llama balanza, para arriba o para abajo. Estoy de acuerdo, pero la falta de crecimiento económico en el país va a ser muy grave, más grave aún. Eso significa que posiblemente de alguna forma se visualice la salida del patrón dólar en la República del Ecuador. Yo creo que si es que eso ocurre, sería ya ponerle el clavo al país. Sí, lo único que mantiene confianza en las transacciones diarias, en las remuneraciones, en los salarios que recibimos, es la existencia del dólar. Más allá de sentimentalismos y temas como la soberanía nacional, sea como sea, no hay como dejar que admitir que la circulación del dólar nos ha salvado de peores circunstancias. Claro que tiene sus limitaciones, claro que no nos deja hacer cosas que sí pueden hacer los vecinos, pero dadas las circunstancias en las que se dolarizó este país y todo lo que ha venido ocurriendo, el salir del dólar sería algo absolutamente nefasto y Entiendo, creo que muy dramático. entiendo que las dos candidaturas proponen no salir de la dolarización, pero comparan con otros países, Colombia, Perú, que como tienen moneda propia, como tienen moneda que no está tan atada al dólar, pueden realizar situaciones de desvalorización, pues hacer impresión de billetes, en fin. Esa es la solución, porque todo el mundo pone de ejemplo Colombia y Perú. Claro, porque lograron que la gente tenga confianza en sus países. De cualquier manera, en esos países usted puede pagar indistintamente en moneda local o en dólares, les reciben el dólar. De alguna manera hay una dolarización, pero con la enorme ventaja de que la gente tiene confianza en su país. Sería igual en este país si cambiamos la denominación, la moneda de curso. ¿Qué pasaría con esa confianza? Además, en esos países hay
mucha, pero mucha más institucionalidad que en este país. Yo siempre pongo de ejemplo el caso del Perú. Pueden cambiar de gobierno cada 8 días. En términos de la economía no le pasa nada. Acá no funciona así. Somos realidades distintas. Entonces, el remedio para evitar peores males en este país se llama dólar. Ellos no necesitan tal remedio. Tienen Pero una moneda que circula bien con confianza. Pero la crisis de nuestros países se ve agudizado por los propios políticos que se rasgan las vestiduras, es decir, ellos hasta cierto punto confluyen para seguir teniendo al Ecuador en una situación de postración y teniendo a los países desarrollados siendo un pequeño grano en la guerra esta geopolítica. Sí, porque yo creo que en el caso del país hay, hay hay una priorización de los intereses individuales y partidistas por sobre los intereses del país. Entonces, por eso es muy difícil la concertación, por eso es muy difícil que lleguen a acuerdos. Están en una guerra intestina el uno con el otro que provoca una polarización en este país, una polarización que nunca ha servido de nada ni servirá. Son muy difíciles los acuerdos. Y quizás este país tenga algo de luz cuando haya un verdadero acuerdo político de gobierno, de gobernanza para este país porque creo que no importa quién llegue al gobierno, el del frente siempre evitará que le salgan bien las cosas, porque quiere que le vaya mal al de turno para poder tomar el poder después. Eso es macabro. Y eso ocurre en el país, pero incluso eso ocurre en instituciones más pequeñas que también tienen procesos de gobierno. Entonces, no se diga en el país. Esa creo que es uno de nuestros peores males. Bien, para terminar la noticia de última hora, Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50%. Y se debe en las tomas a un Trump totalmente descompuesto y que este lunes las bolsas mundiales volvieron a desplomarse lo que fue viernes, sábado y domingo. ¿Qué va a pasar? Esta incertidumbre, ¿cómo nos afecta a nosotros? Es que así son las guerras. Son las guerras, es, es ataque y yo tengo que doblar el ataque. Entonces, no sé, creo que sería un juego hasta de apuesta el adivinar hasta qué porcentaje de arancel van a llegar. Verán, ya van a llegar cerca del 50. Ujú. Esperemos 8 días. El uno va a subir de 34 a 50 y el otro va a subir de 50 a 60. Y el comercio mundial se va a, a paralizar hasta ver qué es lo que ocurre. Así son las guerras. Mientras tanto, los pequeños como nosotros solamente veremos las afectaciones sin tener la posibilidad siquiera de involucrarnos, sino ir a pedir que se calmen un poco. Gracias, Víctor Gerardo Aguilar, hijo decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Ya conversaremos. Muchas gracias. Pase Seguro que sí. bien. Gracias, Hasta Marco. luego. Pasen. Hasta luego.